Gloria a Dios desde hoy para siempre. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y soberano Señor de los señores. Vamos a ponernos, hermanos, sobre nuestros pies y vamos a darle una ofrenda de palmas de alabanza al merecedor de toda la gloria, de toda la alabanza. Hijo de Dios en Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Vamos a continuar con el mensaje que hemos venido desarrollando en nuestros últimos días. Hoy vamos a entrar a la novena parte del tema relacionado al infierno. La existencia del infierno es un estudio bíblico, un estudio. Hay que ahondar en él, hay que profundizar, hay que sacarle el jugo de lo que más podamos. Amén. Hay que entender que la palabra es nueva cada día. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hoy la novena parte del infierno. Existencia del infierno. La existencia del infierno a la luz de la Biblia. Amén. Quiero que me acompañen, por favor, como primera lectura, a Juan capítulo 3 del 1 al 7. Esto creo que hasta allá no lo sabemos hasta de memoria. Bendito es el nombre de Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre eterno, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de tu voz. Gracias por tu palabra escrita, Señor. Gracias por lo que nos has hablado a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que está en este lugar, que convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Te pido, Señor, que tomes el control por tu Espíritu Santo de este mensaje. Toma el control de mi garganta, de mi lengua y de mi voz para predicar palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor. Que no sea yo hablando, Señor, que sea tu Espíritu Santo usándome como un instrumento en tus manos. Bendice a cada hermano, ábreles el entendimiento para que puedan comprender, el mensaje de tu voz. Gracias, bendito Dios. Predicaré para tu gloria y para tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Bienvenidos los que van llegando. Melanie y Kevin. Ok, gloria a Dios. Hermanos, el propósito de Dios enviar a su Hijo Jesucristo al mundo es que el hombre no vaya al infierno. Claramente lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Obviamente la gente sin Dios, sin ley, sin acercarse a Dios, obviamente la gente va rumbo a perdición, va a un infierno. Pero qué bueno y qué misericordioso es Dios, que algún día nos predicaron de Cristo, que algún día alguien se acercó y nos dijo: mira, Cristo es la salvación, en Cristo hay vida eterna, hay salvación, Cristo es la respuesta. Y pudimos, por el Espíritu Santo de Dios, entender que había un camino, que había un propósito para no ir a ese destino eterno que Dios no quiere que el hombre vaya a ese lugar. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1, está la historia de Nicodemo. Vamos a empezar el mensaje por acá. Y dice la Escritura
en el versículo 1 de Juan capítulo 3, que había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y dice la escritura que era un principal entre los judíos. Un principal tenía alrededor de 65 años. Era un anciano, era una persona de edad. Era un doctor de la ley, era una persona que conocía la Torá, la palabra de Dios. Conocía quizás la ley de Dios, pero no conocía a Dios. Le faltaba acercarse más profundamente a Dios, en intimidad. Pero Nicodemo era un hombre justo. Pertenecía a la secta de los fariseos. Una doctrina que había colocado primero los mandamientos de los hombres, las tradiciones y los dogmas, por encima de los mandamientos de Dios. Jesús les tiraba fuertemente a los fariseos y les decía: fariseos hipócritas, generación de víboras. Les decía hijos del diablo. Bueno, les decía de todo. ¿Por qué? Porque Dios no la va con la religión. A Dios no podemos dirigirnos a Él o acercarnos a Él a través de ritos, de rituales, de tradiciones y dogmas humanos. Para eso Dios envió su Espíritu Santo. Y para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que el hombre, a través de ese conducto de verdad que es Cristo, Hijo de Dios, se acerque a Dios. Es a través de Jesús que el hombre puede acercarse a Dios, no a través de ninguna religión. ¿Cuántos dicen amén? Nicodemo era un hombre piadoso, era un hombre justo, era un hombre bueno, a pesar de que era un religioso. Así como hay mucha gente en la religión y hay gente buena. Pero entendemos por las mismas escrituras que nadie por ser bueno se va para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Al cielo se entra por santidad. ¿Cuántos dicen amén? Por obedecer la bendita palabra de Dios, no por religión. Este hombre era un hombre natural, era un hombre religioso. Era un hombre que conocía, como Job algún día conoció y oyó acerca de Dios. Job era un hombre temeroso, apartado del mal, pero antes de él tener ese encuentro personal con el Creador, dice que Job de oídas había oído acerca de Dios. Como algún día nosotros también, algún día de oídas, oímos de Dios y creímos por una tradición, ¿verdad? Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando ya establecemos una relación plena con Dios a través de Jesucristo, entendemos, mis hermanos, que necesitamos arrepentirnos para acercarnos a Dios. Necesitamos el perdón de nuestros pecados para ser justificados y santificados delante de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Esto no es por mérito propio, es por gracia. La salvación es un don de Dios y no es por obras, como enseña la religión tradicional. La salvación es un regalo de Dios y dice no por obras, Efesios 2:8, para que nadie se gloríe. Pues somos creación suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Ya están las obras, solamente cúmplelas. Sé buen padre, sé buen esposo, sé buen hijo. Pero por ser buena persona no te vas para el cielo, sino por santidad y por guardar y retener la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre Nicodemo, mis hermanos, era un hombre natural. Era como Job. Como Salomón, más bien, como Salomón, en el antiguo pacto, que tenía un conocimiento por debajo de lo que se hace del sol, lo que se concibe debajo del sol. Hasta ahí llegaba la sabiduría de Salomón. Salomón no entendía lo espiritual, lo profundo de Dios. Necesitaba para ello, ¿qué? Nacer de nuevo. En esa misma condición estaba ¿quién? Nicodemo. Jesús habló en los 4 evangelios, en repetidas ocasiones habló 70 veces del infierno, y del reino de los cielos solamente habló como 30 o 31 veces. Habló más del infierno que del cielo. Nicodemo era súbdito del sacerdote de turno, que era el sacerdote Caifás, el sumo sacerdote, o el Cohen en Gadol. Se llamaba Caifás. Era como el duro ahí en el Sanedrín, de la secta de los judíos, de los fariseos. Y Nicodemo era un principal, él servía en el templo. Nicodemo era un hombre religioso, un hombre que se sujetaba a la autoridad de Caifás, pero seguía los preceptos del hombre, los preceptos, las tradiciones y los mandamientos de hombre. Pero cuando
Caifás le dice algún día: ve, Nicodemo, creo que hay un alboroto en el pueblo, quiero que tú vayas tú mismo y te apersones de un asunto. Hay un tal Jesús. Le dicen el rey de los judíos, y para nosotros el rey obviamente es el rey Herodes. No hay otro rey como Herodes. Ese es nuestro Kyrios, nuestro rey. Y esto puede causar gran problema entre el pueblo. Quiero que tú vayas, te acerques a ese tal Jesús, escucha qué habla Jesús, vienes y nos cuentas. Escucha, o más bien observa, y mira qué hace Jesús, vienes y nos cuentas. Una vez terminado el turno del templo, Nicodemo sale de su templo, termina su servicio y va a la casa de Jesús de noche. Versículo 2. Y le dice Nicodemo, el maestro terrenal, el conocedor de las Escrituras, tocando las puertas de aquel maestro celestial, y le dice: Rabí, o sea, reconoce que Jesús es un maestro, y le dice: Rabí, nosotros los fariseos creemos que tú has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Estaba como un poco adulándolo, ¿verdad? Pero Jesús podría decirle: sí, yo soy el maestro, yo he venido de parte de Dios, hago muchos milagros. No, Jesús no dijo eso. Jesús conocía más allá de su necesidad espiritual. Y sabía que en él, a pesar de ser religioso, si se moría siendo religioso, no iba para el cielo. Entonces Jesús se apunta a la necesidad de Nicodemo. Y en el versículo 3 podemos entender que Jesús responde a Nicodemo y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Nicodemo, como era un hombre religioso, era un hombre tradicionalista, Nicodemo era un hombre, aunque era piadoso, era un hombre bueno, pero Nicodemo dentro de sí no tenía el discernimiento espiritual que solamente da el nacimiento. Cuando tú te acercas a Dios, te arrepientes y aceptas a Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo te abre el entendimiento y puedes vislumbrar y entender más allá de lo natural. Entonces Nicodemo, como hombre natural, y como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, 14, que el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Porque las cosas espirituales se han de discernir, se han de juzgar espiritualmente. Y dice en el versículo 15, en cambio, el hombre espiritual, el nacido de nuevo, el arrepentido, el que camina con Dios, el que guarda su palabra, el que obedece su palabra, el que ha nacido de nuevo, el que ha pasado de tinieblas a luz, entiende todas las cosas. Y él no es juzgado por nadie. Dice la Biblia que nosotros, los nacidos de nuevo, tenemos la mente del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nicodemo no podía entender. Y inmediatamente cuando Jesús le dice que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, esto lo traslada inmediatamente al plano natural. Y en el versículo 4, Nicodemo le pregunta a Jesús y le dice: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Eso es algo natural y es obvio. Pero Jesús hablaba de una necesidad más profunda del ser humano, y es el nacer del Espíritu. Y en el versículo 5 Jesús le responde a Nicodemo y le dice: de cierto te digo, es decir, con toda seguridad te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el versículo 3 le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero en el versículo 5 le está diciendo que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Así que para entrar al cielo el día que muramos, necesitamos con toda seguridad
nacer del Espíritu. Obviamente nacer del agua. Todos hemos pasado por un nacimiento natural, el nacimiento que te trae a la vida. Cuando estamos en el vientre de mamá, estamos flotando en un líquido amniótico, ¿verdad? Y ese líquido protege al bebé que se está formando allá adentro, al feto. Lo protege de la temperatura exterior, del calor, del frío. Le da los nutrientes necesarios para que ese bebé llegue al 9º mes y pueda nacer sano. Pero ese mismo líquido amniótico, cuando la mujer siente contracciones, la mujer rompe fuente. Y ese líquido permite que la mujer se deslice por el útero, que el niño, se deslice por el útero de la madre y nazca. Ese es el nacimiento del agua, por el cual todo mamífero, incluso el hombre, tiene que pasar. Pero Jesús está hablando de un nacimiento espiritual, nacer del Espíritu. El nacimiento natural del agua te trae existencia física, biológica, pero no una vida eterna. El nacimiento del Espíritu, cuando aceptamos a Cristo, hace que seamos resucitados, que tengamos un encuentro con Dios, que volvamos al modelo original de lo que se había perdido en cuanto a la común unión que teníamos con Dios, que era a través del Espíritu. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, mis hermanos, Nicodemo era un hombre que no podía entender lo espiritual. Jesús por eso lo dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua, nacimiento natural, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, la persona que no ha nacido de nuevo, el pecador, el religioso, nace una vez. Nace del vientre de su madre y muere 2 veces. Muere. La primera muerte ocurre cuando esa persona muere de sus pecados y su alma es conducida ¿a dónde? Al infierno, al Seol. Y la segunda muerte, o la muerte segunda que habla Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15, ocurre cuando su alma o esa persona es resucitada y esa alma, esa persona se presenta ante Dios, ante el gran juicio del gran trono blanco, y es juzgada delante de Dios por las cosas que están escritas en el libro de las obras. Y obviamente, al no ser encontrado el libro de la vida, su nombre escrito, esa persona va a ser lanzada al lago de fuego. Hablando del alma, o de la persona ya resucitada, porque va a recibir esa persona en juicio ante el gran trono blanco un cuerpo de muerte para ser juzgada. Y ahí sí va a ser lanzada al lago de fuego. Es decir, todas las personas que están en el infierno en estos momentos, algún día, después del milenio, para el final de los tiempos, se presentarán ante el gran trono blanco y van a ser juzgados según sus palabras, obras, acciones, pensamientos, día tras día, segundo tras segundo, todo lo que hicieron durante toda su vida. Y al no ser hallados inscritos en el libro de la vida, obviamente van a ser lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. De hecho, para poder entrar al reino de los cielos el día que nosotros muramos, es necesario nacer del Espíritu. ¿Cuándo nacemos del Espíritu? Cuando nos arrepentimos, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador personal. En el versículo 6, Jesús le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maraville que te diga, o que lo que te dije, que te es necesario nacer de nuevo. En 1 Corintios capítulo 15 dice que la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 versículo 50, si no me falla la memoria. Pero esto os digo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso, cuando Cristo venga por su pueblo, por la iglesia, solamente los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, la iglesia de Jesucristo será transformada en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Obviamente los muertos en Cristo van a ser resucitados primeros como primicias, incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivos, si es que estamos para esos tiempos,
cuando ocurre el arrebatamiento, vamos a ser transformados. Porque ni la carne ni la sangre heredan corrupción. Lo importante es que ya nacimos de nuevo. Y nuestra herencia está ¿en dónde? En los cielos. Eso es lo que Dios promete para sus hijos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al entendimiento del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Cuántos dicen amén? El terrenal, el carnal, el natural, busca la gloria del hombre, busca las cosas terrenales, mas no las espirituales. No las cosas espirituales. Amén. Bendito es el nombre de Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad es la misma palabra autoridad, es un derecho legal. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, en la mente te lo inculcaron tus papás por tradición. Y creímos y creíamos en Dios de oídas, como Job, en Job 42:5. Hasta que vino la revelación por parte de Dios, por su Espíritu Santo, de que sin Cristo estábamos muertos. Entonces, hay que recibir a Cristo. Hay que creer en su nombre, número 2, para que así seamos hechos hijos de Dios. Y dice: los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de la voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Por eso la salvación es por gracia, porque no la merecemos, es por mera voluntad de Dios, por gracia. Si algo merecemos nosotros es la paga del pecado, que es el infierno, la paga del pecado, que es la muerte. Pero Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 1:5 dice que Dios nos ha adoptado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Hijo de Dios, el que viene a Cristo, el que acepta y recibe a Jesús como su Señor y Salvador y nace de nuevo. Ese es el hijo o la hija de Dios. Hijos de Dios no son todos, de pronto por creación, pero por adopción y por redención, la iglesia. El cristiano, mis hermanos, no muere. El cristiano fallece. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Hablando de dormir, es la posición que adopta el cuerpo. No es como lo malinterpretan los testigos de Jehová o los adventistas del séptimo día, que cuando uno muere, el alma queda atrapada ahí en la tumba juntamente con el cuerpo. Eso es mentira. Cuando uno muere, miremos la historia del rico y Lázaro, que tan pronto murió el rico, fue sepultado. Y tan pronto murió el mendigo Lázaro o Eleazar, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que quedaba en ese tiempo en el subsuelo de la tierra. Hoy en día el cristiano muere, como ya no hay seno de Abraham. El cristiano no va al seno de Abraham, y el católico va al purgatorio, que no existen. El católico se va para el infierno por idólatra, y el cristiano nacido de nuevo se va para el cielo. Cierra sus ojos aquí en la tierra, abre sus ojos espirituales y ya está en la gloria, en la presencia de Dios. Que algún día será resucitado ese cuerpo que dejó acá en la tierra, sí. Pero inmediatamente el creyente fallece, pasa a la presencia de Dios. El apóstol Pablo lo llama como dormir. El mismo Jesús le dijo a la niña que había muerto, a la que le dijo Talita Cumi, le dijo: ella no está muerta, ella duerme. Cuando Lázaro murió, Jesús dijo: voy a despertarle de su sueño, porque duerme. Entonces, en la Biblia, la palabra muerte para los creyentes es dormir. ¿Entienden? Pero ya, el que muere sin Cristo ya no duerme, está perdido por la eternidad.
Y allá en el infierno, en el núcleo, en la atmósfera de la tierra, los 5 sentidos con los cuales pecó la tierra están más vivos que nunca. Ven, oyen, entienden, hablan, piensan, está todo. Por el contrario, el hombre natural, como dijimos, el hombre religioso, el que no ha nacido de nuevo, y que puede quizás creer en Dios, tal como lo era Nicodemo, el rabino terrenal que visitó a Jesucristo de noche. El hombre natural necesita nacer de nuevo. Nace una vez cuando nace del agua, pero muere 2 veces, como dijimos, cuando por sus pecados es conducido al infierno y al final de los tiempos, para el juicio final, sea juzgado ante el gran trono blanco. Y de ahí, al no ser hallado escrito en el libro de la vida, obviamente va a ser lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Así que el cristiano, ¿cuántas veces muere? Ninguna. El cristiano fallece. El cristiano nace 2 veces y no muere, fallece. ¿Hasta ahí estamos claros? Nacemos del agua cuando nacemos de mamá y nacemos del Espíritu cuando nos predicaron el Evangelio. Nacemos 2 veces y no morimos, fallecemos. Por el contrario, el hombre pecador, ¿cuántas veces nace? Una vez. ¿Y cuántas veces muere? 2 veces. Apunten eso que es importante. El hombre pecador, el tradicional, el religioso, nace una vez y muere 2 veces. La primera muerte, la paga del pecado, el infierno. Y la segunda muerte, para el final de los tiempos, el lago de fuego. ¿Ok? Jesús le hablaba a Nicodemo de cosas celestiales, acerca de cosas espirituales. Y Nicodemo, como era un hombre no nacido de nuevo, no era espiritual, sino religioso. Nosotros los hijos de Dios somos ¿qué? Espirituales. Pablo le decía en 1 Corintios, a los de Corinto, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Ok? Nosotros los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, no somos religiosos. Por eso cuando nos preguntan ¿a qué religión perteneces?, ¿qué decimos? A ninguna. Porque de allí nos rescató Dios, de la vana religión. Nosotros somos espirituales, porque nos guiamos por cosas espirituales. Tenemos nuestra vida en cosas eternas y espirituales. En cambio, el religioso se rige por preceptos, mandamientos y doctrinas de hombres que son de aquí de la tierra. El hombre natural, el hombre religioso, no entiende lo espiritual. Para el hombre natural, las cosas espirituales, como dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 2:14, las cosas espirituales para el hombre natural son locura. No las puede entender. Por eso el congregarse, el andar con la Biblia, el orar, el ayunar, el guardarse en obediencia, en santidad, el apartarse del mundo, el no correr con el mundo, con las cosas y las tradiciones del mundo, para el religioso o el hombre natural es locura. Esos aleluyas están locos. Mira, no celebran la Navidad cuando todos celebramos la Navidad. Mira, no disfrazan los niños en Halloween cuando todos disfrazamos los niños en Halloween. Mira, ellos no adoran imágenes cuando todos adoramos imágenes. Ellos no son infieles a sus esposas cuando nosotros podemos montarle los cachos de vez en cuando, siempre y cuando no nos vean. Eso piensa el hombre natural. El hombre que es dirigido por la carne y no por el Espíritu. Porque el que es dirigido por el Espíritu, ese es el Hijo de Dios. Y los hijos de Dios andamos en reverencia y en temor a Dios cuando dicen amén. Esa es la gran diferencia. Así nos tilden de locos, de religiosos, de panderetas, de aleluyas, de anticuados, de arcaicos, no importa. Pero ¿a quién agradamos? ¿A los hombres o agradamos a Dios? Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Bendito es el nombre de Jesús. Voy a nombrar, mis hermanos, 7 características del ser humano. 7 características. El ser humano, óigase bien, es parecido a Dios en el hacer o en el obrar.
mas no en el ser, ya que Dios es un ser divino. Dios es un ser divino, el hombre no. El hombre fue creado a su imagen. El hombre fue creado conforme a su semejanza, imagen Cristo, semejanza eternidad. En eso es lo único que nos asemejamos a Dios. En la imagen de Cristo y en la semejanza que tenemos eternidad. Y somos eternos así como Dios es eterno. El hombre está dotado de la capacidad de pensar, número uno. Dios piensa, el hombre también piensa. Dios tiene pensamientos acerca de nosotros de bien y no de mal, para daros el fin que merecemos, como dice la misma Escritura. Dios tiene la capacidad de sentir, el hombre también. Cuando tú pecas, Dios siente, el Espíritu Santo se contrista. ¿Cuántos dicen amén? Tú también sientes cuando alguien te falla. Entonces somos parecidos en el ser o en el obrar, mas no en el ser. En el hacer, en el obrar, perdón, mas no en el ser. Dios tiene la capacidad de sentir, el hombre también. El hombre tiene la capacidad de decidir, Dios también decide. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene la capacidad de crear. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que el hombre también? Claro que sí. Dios crea a partir de la nada. El hombre crea a partir de lo creado. O sea, tenemos una similitud con Dios. El hombre es creativo. ¿Dios es qué? Creador. ¿Ven la gran similitud? El hombre tiene la capacidad de gobernar. Pues Dios también. Veas el Salmo 82:6 y el Salmo capítulo 10, verso 34. ¿Ok? El hombre tiene la capacidad de expresarse. Dios también. Aquí nos ha dejado escrita su bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Lo difícil es entender que muchos no quieren escuchar la voz de Dios. Pero Dios ha hablado durante muchos tiempos a través de los patriarcas, a través de los profetas. Y en estos tiempos nos ha hablado a través de ¿quién? De Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, como lo dice Hebreos capítulo 1. Dios tiene la capacidad de trascender el tiempo y la eternidad. El hombre también, porque cuando el hombre fallece sin Dios, va a una eternidad sin Dios, por haberse olvidado de su Creador. Pero cuando el hombre fallece en Cristo o muere en Cristo, es ganancia. Filipenses 1:21. Pasamos a una eternidad con Dios en el cielo. Así que somos parecidos a Dios en el hacer o obrar, mas no en el ser, ya que Dios es un ser divino. Bendito es el nombre de Jesús. Juan capítulo 4:24 dice que Dios es eterno. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Por eso nosotros adoramos a Dios a través de su palabra. Y haciendo su voluntad es la forma más agradable para Dios de que sus hijos le adoren, haciendo su voluntad. Jesús dice: ¿me amáis? ¿O por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Vamos a Lucas 6. O Lucas 7, no era 2, no recuerdo. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca que es Cristo. Y cuando vino la inundación, es decir, las pruebas, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverse porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, o sea, religioso, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento,
contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Por eso Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, 21. Muchos me dirán, verso 22, en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, en fin. Entonces el Señor responde y le declarará: apartado de mí, hacedores de maldad. No es el que diga, es el que habla. De hecho, Jesús dijo en Mateo capítulo 7, a ver, recuerdo, Mateo 15, 7, perdón. Dice: hipócritas. ¿A quién le dije? ¿Le dijo esto? A los fariseos. ¿A quién le dijo? A los fariseos. Los escribas y los fariseos, los religiosos de la época. Jesús le dice en el versículo 7 del capítulo 15 de Mateo: hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Hablando de los religiosos, de los sectarios, en vano me honran, enseñando como doctrinas, como enseñanzas, mandamientos de hombres. ¿Y qué es lo que hace la religión tradicional? Enseñar doctrinas de hombres y por tanto doctrinas de demonios. Primera Timoteo, capítulo 4. Para que no se enojen contra mí, porque es la palabra la que habla, no soy yo. Primera Timoteo, capítulo 4. Dice: pero el Espíritu dice claramente, porque Dios habla y el Espíritu Santo está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo 10, 20 dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre. Esa palabra Espíritu es con E mayúscula. El Espíritu de vuestro Padre es el que habla a través de vosotros. Cuando tú vas a testificar de Cristo, cuando tú vas a hablar de Cristo, no eres tú, eres Cristo que habla a través de tus labios. Sea pastor, oveja, el nuevecito, el recién nacido del Espíritu, es el Espíritu Santo que ha entrado en esa persona, quien de ahí en adelante va a hablar a través de ella. ¿Cuánto dicen amén? Y dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos días, que son estos días que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe. Y estos postreros días, cuéntalos desde el año 300 hasta acá. En los postreros días, los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, algunos se desviarán de la fe, de la sana doctrina, de la sana enseñanza, de lo que Jesús nos enseñó a través de los apóstoles. Porque pasó igual que en el pueblo de Israel en tiempos antiguos, hasta Malaquías, que fue el último profeta que Dios levantó en el antiguo pacto. De ahí para allá, hasta los tiempos de Juan Bautista, hubo 400 años de silencio de parte de Dios, donde Dios no levantó profetas, hasta que vino Juan Bautista. ¿Y cómo le tiraba Juan Bautista a los religiosos? ¿Sí o no les tiraba fuerte? Véase Mateo los primeros capítulos de Mateo y los primeros capítulos de Lucas. ¿Cómo Juan Bautista le tiraba a los religiosos de la época, a los escribas y a los fariseos? Y aparece Jesús también. Él no dice: venga fariseíto hipocritica, no, fariseos hipócritas les decía. Bien invalían ustedes el mandamiento de Dios por aferrarse a vuestra tradición, sepulcros balanqueados, generación de víboras. O sea, les decía que tenían ellos la genética de Satanás. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Jesús les tiraba, si no va Mateo capítulo, creo que es el 23, Mateo 23, donde Jesús acaricia a los religiosos de la época con dulces palabras. Mateo capítulo 23.
Léanse todo el capítulo 23 de Mateo, todo el capítulo. Insensatos y ciegos, necios y ciegos, hipócritas, hijos del diablo también le dice, guía de ciegos, serpientes, generación de víboras, hipócritas, fariseo ciego. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, guías de ciegos. Esos son los religiosos, que ni entran al cielo ni dejan entrar a los que vienen detrás de ellos. Por eso Jesús no la va con los religiosos, porque ni colan el mosquito ni tragan el camello. Y como dice acá en el versículo 13, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el cielo o el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Y eso pasa con los religiosos. Por eso Dios dice en su palabra, en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, salid de ella, pueblo mío. Salid de Babilonia, salid del engaño, salid de la religiosidad, de la religión, de la tradición, de los dogmas, de los mandamientos de hombres. Salid de ella, pueblo mío. O sea que en el catolicismo hay pueblo de Dios, sí. Yo fui católico y aquí estoy. De oídas había oído a Dios, pero ahora mis ojos le ven y mi corazón le siente. Por tanto, me he arrepentido en polvo y en ceniza, como dijo el profeta y sabio Job. ¿Cuánto dicen amén? Y 1 Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Mire, lo mismo que le decía a los fariseos, por la hipocresía de mentirosos que no se basan en la Biblia ni en los preceptos de Dios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Saben qué es la conciencia? Es parte del alma. La conciencia es la voz de Dios hablando dentro de nuestro espíritu. Pero cuando tú dejas de obedecer la voz de Dios por causa del pecado y por la dureza de tu corazón, dejas de obedecer la voz de Dios y los preceptos de su voz, el corazón y la mente se cauterizan. Se cauteriza la conciencia. Ya le vale 8 que 80, porque le importa más lo que diga el Papa, lo que diga la cabeza, lo que diga el hombre, que lo que diga Dios. Entonces la mente se les cauteriza. Ya el Espíritu Santo no les habla, les dejó de hablar. Y por eso están mandando a miles a una eternidad sin Dios. Porque están escuchando a través de sus labios espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tanto así que los llevan a adorar imágenes de palo, de papel y de cartón y de oro. Verso 2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y ya saben a qué me refiero. El celibato impuesto, el voto de castidad, doctrina de demonios, no de Dios. Todos los patriarcas tenían esposa. Los grandes hombres de Dios tenían esposa. Pedro tenía esposa. Tanto así que Jesús fue a la casa, ardía en fiebre y se la sanó. Todos tenían esposa. Y tenían hijos. Porque Pedro tenía un hijo. Y está en Primera de Pedro. A ver, recuerdo el nombre, para que no quede como en el aire. Si no lo encuentro, lo buscan en sus casas. Primera de Pedro. A ver, capítulo 5. Versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, es decir, en Roma, Babel, el engaño, la cuna, Babel, Babilonia, la cuna de toda doctrina humana, idolátrica,
y de todo culto a la mentira y al error. La iglesia que está en Babilonia, a Roma, en los tiempos de los apóstoles y los tiempos de Jesús, a Babilonia se le conocía con el nombre de, a Roma se le conocía con el nombre de Babilonia, elegida juntamente con vosotros. O sea que allí en Roma había una iglesia de Dios, una iglesia verdadera. ¿Dirigida por quién? Por el apóstol Pedro. La iglesia que está en Babilonia, en Roma, elegida juntamente con vosotros. Y aquí está el nombre del hijo de Pedro. Y Marcos, mi hijo, os saludan. Hoy los curas no pueden tener hijos. O si los tienen a escondidas. No pueden tener esposa. Por eso muchos se desvían sexualmente. Y muchos de ellos hasta violan niños. Jehová reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque por sus doctrinas diabólicas, mentirosas, al tener cauterizada la conciencia, han inventado doctrinas que no pueden casarse. Y van a mandar abstenerse también, como lo hacen, de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermano, yo hasta en Semana Santa hago carne. El católico no puede comer carne. Pero eso sí, todo el año se devora a su prójimo. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, no es religión, es relación. Relación con Dios, es lo que Él busca. Una relación íntima con Él a través de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Si te has fiado en una religión, si me estás escuchando a través de estas redes, déjame decirte que vas rumbo a perdición, porque maldito es el hombre que confía en el hombre. Nosotros hemos determinado creer en el Hijo del Hombre y en su bendita palabra escrita. Dale palmas de alabanza que viva. Mis hermanos, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender la maravilla, la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios, hermanos, ha puesto eternidad en nuestros corazones. Dios no te ha creado para que tú mueras y todo termine en la tumba, como dicen los testigos contra Jehová. Y Jehová reprenda al diablo. Yo le llamo también testigos contra Cristo, porque todo lo que Dios dice en su palabra y Cristo dice en su palabra, ellos lo niegan, empezando con la existencia del infierno, entre otras doctrinas diabólicas más que manejan. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El hombre es eterno, al igual que lo es Dios. Dios es eterno. Su espíritu es eterno. Su alma es eterna. Y en el momento de morir, el espíritu dijimos que va a Dios y vuelve a Dios quien lo creó. Y el alma va al cielo o va al infierno según lo que hayamos hecho. Hayamos estado vivos, presentes en el cuerpo. El alma del hombre muere eternamente cuando el hombre peca y se va a una eternidad sin Dios, sin haberse arrepentido. O puede vivir el alma eternamente al arrepentirse y volverse a Dios de toda su mente, de toda su alma y con todo su corazón, convirtiéndonos así en hijos de Dios. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, ya para ir terminando. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Dios llama a los cielos y a la tierra y los pone por testigos hoy contra vosotros. Y dice que os he puesto delante la vida y la muerte. Yo algún día salí de la muerte, cuando coloqué mi mirada en Jesús como tú y yo. Decidí creerle a Dios y a su palabra, no a una doctrina humana. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero como Dios nos ha dado un libre albedrío, Él dice en su bendita palabra: escoge. ¿Han visto el cuadro de los dos caminos? Que muestran un camino amplio y espacioso, y que está basado en Mateo capítulo 7,
versículo 13. Hay dos caminos. Y en ese cuadro hay dos caminos. Uno ancho, donde están todas las religiones del mundo y toda la gente camina por ahí y se va por allá. Y hay un camino como en el otro extremo, donde hay un predicador y está anunciando con una Biblia el camino estrecho. Y la gente ni le para bola, son poquitos los que van por ahí. Y finalmente en el camino ancho y espacioso, los que van terminando el camino caen en un abismo. Y los que terminan el camino, aún con dificultades, que es estrecho, llegan a un destino celestial. Eso está en Mateo capítulo 7, versículo 13. Dios te dice, escoge hoy. Y escoge bien, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? El hombre es eterno, la diferencia es que Dios, al ser eterno, tiene la capacidad de ver hacia el pasado y hacia el futuro. O si no, miremos Moisés. Dios le permitió ver desde el principio de la creación, tanto así que escribió Génesis. Y hasta Deuteronomio. Génesis, Número, Levítico y Deuteronomio. ¿Eso lo escribió quién? Moisés. Dios se lo llevó desde el principio. Y miremos a Juan en la isla de Patmos. Dios le mostró el futuro. ¿Cuántos dicen amén? El hombre no puede tener esta capacidad de ver hacia atrás o hacia el futuro. El hombre es eterno solamente hacia el futuro. Dios llevó a Moisés al pasado y le mostró desde el principio de la creación, Génesis 1:1, y lo llevó también hacia el futuro, al hombre, en este caso a Juan, en la isla de Patmos, y le reveló lo que sucedería en el futuro para el final de los tiempos. Apocalipsis capítulo 4, del 1 al 2. Dios es un ser divino, pero el hombre no. Pero ambos son eternos, tanto el hombre como Dios. Dios existe desde el principio. Dios existe desde siempre y para siempre. El hombre existe desde que Dios lo creó y para siempre. Volvamos a leer esto. Dios es un ser divino, el hombre no, pero ambos son eternos. Tanto Dios como el hombre son eternos. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Somos eternos. El hombre existe desde que Dios lo creó. Dios existe desde siempre y para siempre, pero el hombre existe desde que Dios lo creó y para siempre. La decisión la tomamos estando aquí en la tierra, presentes en el cuerpo. Si nuestra decisión eterna va a ser con Dios o sin Dios. Bendito es el nombre de Jesús. La próxima semana, si Dios lo permite, si no ha venido Cristo por la iglesia, vamos a terminar con esta maravillosa enseñanza. Bendito es el nombre de Jesús. Y vamos a tocar el tema de quiénes van al infierno. ¿Quiénes son los candidatos para ir al infierno? Vamos a orar, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Bendito Señor Dios eterno, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Permite que esta palabra sea grabada en la tabla de nuestro corazón y que podamos compartirla, que podamos enseñar a otros. Padre, muchas gracias por los hermanos que han venido. Bendícelos grande y poderosamente en Cristo Jesús. Bendice también de igual forma a los que no han podido venir, que están escuchando en sus casas a través de las redes, y los que escuchan a través del Facebook, Señor, en los diferentes países. Bendícelos grande, poderosa y abundantemente. Gracias por la oportunidad y la honra que me das de presentarle a mis hermanos tu bendita palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Permite que esta semana sea una semana de victoria, Señor. Sea una semana de bendición. Padre, en el nombre de Jesús te pido que abra las puertas en medio de tu pueblo donde el diablo las ha cerrado. Abre puertas de bendición. Derrama sobre ellos bendición hasta que sobreabunde, Señor. Y permite que ellos puedan obedecer los preceptos de tu voz. Y que podamos, me incluyo también, Señor, obedecer los preceptos de tu voz cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, límpianos con tu sangre preciosa. Gracias, bendito Dios, por ese sacrificio bendito en la cruz del Calvario, al derramar tu sangre, la cual nos ha comprado, Señor, para ser hijos tuyos adoptados, según el puro
beneplácito de tu voluntad, Padre. Muchas gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dale palmas de alabanza a tu vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios desde hoy para siempre. Amén y amén.